Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su participación, por su puntualidad. Bueno, ante todo me presento. Mi nombre es Ronald Inostroza. Actualmente soy jefe de producto de baja tensión y lo que es energía. Ahí están mis datos. Yo ya vengo trabajando en INET en este puesto casi 5 años, en mi quinto año mejor dicho. Y de la mano con INET vamos trabajando proyectos de baja tensión, en este caso todo lo que es tableros, todo tipo de tableros, todo tipo de soluciones eléctricas y también lo que es energía, evocado a dos temas, lo que es, en este caso, filtros activos, calidad de energía, y lo que es UPS, para tener la continuidad de la energía. Pero un poco más hablando de qué es INET. Nosotros como INET ya tenemos más de 30 años en el mercado eléctrico. INET prácticamente fue fundada casi en 1988 y desde sus inicios comenzó como una empresa de servicios, servicios en baja tensión y en media tensión. Y de ahí fue complementando su portafolio con lo que es la fabricación de tableros y también la distribución de productos. Nosotros en INET somos más de 70 personas trabajando en las distintas áreas que tenemos. La parte, digamos, de ingeniería, la parte comercial, la parte de marketing, administración, logística, despachos y nuestra planta de fabricación, donde hacemos toda la integración de los tableros. Tenemos una misión que es brindar soluciones eléctricas seguras, contribuyendo al ahorro energético. Y también tenemos la visión, ser una empresa referente y líder a nivel nacional. Tenemos una serie de valores, que es la innovación y adaptabilidad, responsabilidad social y ambiental, integridad y ética, trabajo en equipo y enfoque al cliente. Como mencioné, en INET tenemos 3 divisiones de negocio. La primera es la comercial, la unidad comercial, donde tenemos toda la distribución de productos eléctricos, tanto en baja tensión y en media tensión, que lo complementamos con la ingeniería de tableros, la fabricación de estos tableros, según los estándares eléctricos y también según la necesidad del cliente, el diseño que trabaja el cliente. También realizamos el servicio, la puesta en marcha de estos tableros, servicios tanto en baja tensión y en media tensión. Como mencioné, tenemos lo que es la distribución, la fabricación y el servicio eléctrico. Actualmente nosotros estamos ubicados, toda la parte de comercial, ingeniería, administrativa, marketing. Estamos en la oficina principal, en Lima Norte, en San Martín de Porres. Tenemos nuestra planta de fabricación de tableros, también en Lima Norte, en Independencia, muy cerca a Senati. Y nuestro almacén principal está frente al aeropuerto. Nuestro almacén previamente tenemos todos los productos de la marca Schneider, Philips y entre otras. Y nuestro almacén 2 está en Lurín, en Megacentro Industrial. Tenemos los productos de volumen, como tableros, celdas de media tensión, variadores, arrancadores, filtros, entre otros. Nuestros socios estratégicos, con los cuales trabajamos ya un buen tiempo, la principal es Schneider Electric, donde prácticamente el 60% de nuestros almacenes es en la marca Schneider, tanto en baja tensión, media tensión y lo que es automatización. En Schneider o dentro de INET somos actualmente 2 jefes de productos, mi persona y también Ismael Rojo para la parte de automatización. En lo que es Philips, tenemos también un jefe de producto, que es Kevin Castillo. Nosotros a la par vemos toda la predicción de la marca, el desarrollo de proyectos, entre otros. También trabajamos con distintas otras marcas, como Indeco, Ritter, Legrand, Beticino, Chin, en lo que es media tensión,
AEL System, lo que son cargadores de batería. Hitachi, más que nada en lo que son transformadores de potencia o transformadores de tensión. Condener, una marca que estamos importando, una marca de España, donde es cables de control. Celsa, una marca peruana en los cables de fuerza. Y Macrolec, también el tema de iluminación. Tenemos distintos certificados que nos autorizan como distribuidor autorizado, tanto de la marca Schneider, y debajo de la marca Schneider tenemos otros certificados para lo que es venta de variadores, TriExpert, el certificado, lo que es filtros activos, tenemos el certificado EcoExpert. Para lo que es media tensión, tenemos un certificado que nos hace Partner Express en soluciones de media tensión. En lo que es Signify, tenemos todo el portafolio de Signify, Philips, Pila, entre otros. También tenemos la distribución de Gran y Ticino, Celsa, Condener y lo que es Telemecanic Sensores. También importamos esta marca de sensores muy conocida. Lo traemos de distintas partes. La principal es España. Desde el 2013, 2023, perdón, tenemos lo que es el certificado ISO 9001-2015 para la comercialización de equipos eléctricos y también la comercialización y diseño de tableros eléctricos. Esto anualmente lo estamos renovando, pasamos una serie de auditorías internas y también externas para poder seguir teniendo este certificado y brindar productos y soluciones de calidad. Actualmente INET está en todos los sectores, en lo que es la industria, minería, construcción, data center, pesca, entre otros. Y en cada uno de ellos hemos ido desarrollando en nuestros principales clientes tanto la venta directa de productos como las soluciones de armado de tablero, soluciones, digamos, de tablero o digamos, soluciones de calidad de energía, centro de control de motores, entre otros. En lo que es minería también trabajamos tanto con la pequeña minería como la mediana minería, donde hemos brindado soluciones de variadores, arrancadores, tableros ya armados, centro de control de motores, para la necesidad del cliente. En lo que es construcción, actualmente tenemos un jefe de línea que ve todo el segmento de construcción y también tenemos un jefe que ve la parte industrial, que nos refuerza más que nada en lo que es el soporte técnico, el acompañamiento a visitas, entre otros. Tenemos o trabajamos con lo que es la residencial, infraestructura, comercial, entre otros. En lo que es OYEN, los fabricantes de máquinas, trabajamos de la mano con Ferreiros, Geohidráulica, Medifarma, que son fabricantes de bombas, generadores, entre otros. Tenemos distintos casos de éxitos trabajados desde el 2020 a la fecha, en CEDAPAL, puesta en servicio o instalación y suministro de celdas SM6, 14 celdas con los dispositivos Connected. En Condestable hemos trabajado casos de éxito para lo que es subbombeos o subbombas de relave, fajas transportadoras, centro de control de motores, entre otros. En Lima 2019, los Panamericanos jugaron acá en Villa María, en Triunfo. Trabajamos lo que son tableros controlados a través de radiofrecuencia para lo que es la iluminación de las canchas deportivas. También en clientes de vidrio AGP trabajamos tableros para su nueva subestación, tableros de fuerza, con dispositivos para poder realizar lo que es gestión y monitoreo de la energía. En Copaco trabajamos de la mano con Philips, lo que es el cambio de iluminación o las luminarias antiguas, cambiar bajo un estudio, cambiar las luminarias por una nueva tecnología. En AG es una nueva planta del grupo Escuela Real. Acá trabajamos también proyectos de baja tensión, de media tensión y lo que es iluminación, el nuevo ambiente de ellos. En Socacay también trabajamos con Philips, distintos proyectos de iluminación para los ambientes.
Trabajamos servicios de las puestas en marcha de grupos electrógenos, fabricación de tableros para lo que es sincronismo o transferencia o protección de grupos. También trabajamos de la mano de nuestra área de servicios, lo que es el servicio de mantenimiento a sus estaciones eléctricas y sala de tableros. Igual, de la misma forma, tableos generales de distintas capacidades, diseños a necesidad del cliente. Trabajamos tableos de automatización para distintos sistemas, en este caso es un sistema de osmosis. También hemos trabajado subestaciones enteras, subestaciones desde la media tensión, la parte de celdas, la parte de transformadores y la parte de... Disculpe, el ingeniero Felipe es el actual... Y actualmente tenemos en nuestros 2 almacenes más de 1.200 metros cuadrados entre Almacén de Lurín y Callao. Tenemos más de 50 proyectos de gran alcance desde la pandemia a la fecha. Tenemos una planta de 600 metros cuadrados donde hacemos toda la parte metal mecánica, la parte eléctrica, la parte de pintura, entre otros. Y tenemos un alto stock en los productos de Schneider, Philips y las otras marcas. Bueno, hasta ahí sería la presentación netamente de lo que es INET. El día de hoy hemos realizado o hemos agendado este espacio para hablar una parte o una solución que está tomando más fuerza, que es la solución de calidad de energía, evocado a lo que es armónicos, a lo que son filtros activos de armónicos, en el cual nosotros tenemos una certificación que nos hace EcoExpert para la venta, el suministro, la instalación, la puesta en marcha y la capacitación que amerita para, digamos, poder mover estos productos y soluciones que mejoran, que van a mejorar la calidad de tu energía en la industria, en la minería, entre otros. Esto va a estar a cargo del ingeniero Julio González, a quien cedo el pase, y muchas gracias. Julio, ¿me Hola, ¿qué encuentras? tal? Ok. Ronald, tengo un problema, me parece que no me deja compartir o pueden visualizar mi pantalla, por favor, me confirman. Me sale can't share your screen, sorry, un error. Creo que ya se logró, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, bien. Julio, te robo un minutito nada más. Sí, sí, está bien. También para comentarles que se les va a pasar un link para que puedan llenar sus datos. Esto con el fin de poder emitir un certificado de participación a nombre de INET y también de Schneider. Y al último se va a hacer una ronda de preguntas para poder otorgarles un premio que tenemos ahí al que responda más rápido y atine todas las respuestas. Nada más, hasta ahí. Te Excelente. dejo ahí. Ok, bien. Muchas gracias por la invitación al equipo de INET. Mi nombre es Julio González. Lidero la línea de calidad de energía para el clúster andino sur de Schneider Electric. El objetivo del día de hoy es conocer una tecnología muy importante para el futuro eléctrico, ¿no? Estamos viviendo una transición energética donde todo nuestro sistema ha cambiado a pasos muy grandes. Tenemos mucha tecnología basada en electrónica de potencia, buscamos ahorro de energía, estamos en el camino de eficiencia energética y también la descarbonización, buscando que nuestros sistemas eléctricos sean lo más sostenible posible y también la estabilidad. Lamentablemente, nos estamos olvidando de una parte fundamental de un sistema eléctrico que es su salud, que también es la salud eléctrica de nuestros
de nuestro sistema eléctrico. Entonces, a ello denominamos la calidad de la energía. Entonces, el día de hoy vamos a buscar generar esa conciencia de la importancia que tiene las perturbaciones en un enfoque de armónicos y de corrección de factor de potencia, para finalmente conocer la tecnología de filtros activos de potencia. ¿Por qué se aplica filtros activos de potencia? ¿Por qué aumentó este tipo de dispositivos basados en electrónica de potencia y hacen un cambio a lo que es tradicionalmente los bancos de condensadores? ¿Ok? Vamos a partir por la importancia del factor de potencia, la energía reactiva. ¿Okay? Durante esta sesión seguramente va a surgir muchas dudas, inquietudes, consultas, ¿no? Están libres de poder escribir las consultas a través del chat. Nosotros vamos a tomar pausas o al final de nuestra presentación buscaremos responder todas esas preguntas, consultas, inquietudes que ustedes tengan. Así que el chat está totalmente abierto para ustedes y podamos ahí tomar todas esas inquietudes, ¿ok? Como comentaba Ronald, al final va a haber un cuestionario, va a haber algunos premios, así que atentos, y también estamos siempre disponibles ante cualquier aspecto técnico de la sesión. Bien, la energía realmente empieza más de 100 años su uso. Empieza con máquinas mecánicas y vapor, pero con el avance tecnológico y el aumento de las ciudades después de las guerras mundiales, aparece la necesidad de generar mayor producción, producir más, procesar más. Y empezamos en ese objetivo a utilizar la energía eléctrica gracias a las máquinas inductivas, como es el motor o como es el transformador. Se conoce la corriente alterna, donde la forma de onda es senoidal por el cambio de polaridad que se genera dentro de un generador síncrono. Aparece el motor, que empieza a mover un sistema de bombeo, que empieza a transformar realmente la energía eléctrica a energía mecánica. A esta etapa lo denominamos la industria 2.0. Cualquier motor, cualquier equipo inductivo necesita de un campo magnético para su funcionamiento, para romper la inercia, para generar el torque, el estator y rotor. Vamos a necesitar de este campo magnético. Ese campo magnético es generado por la energía reactiva. Entonces, de ahí nace la importancia de la energía reactiva en el aspecto técnico. Nuestras cargas inductivas, que lo podemos encontrar en una trifiladora, en una cortadora, en una inyectora, en una faja transportadora. También, si vamos a aplicaciones más grandes, podemos hablar de una pala eléctrica, podemos hablar de molinos. Vamos a buscar la necesidad de aplicar motores de inducción que consuman la energía reactiva. Buscamos un indicador de medida. Ese indicador de medida es el factor de potencia. Y el factor de potencia es la representación del ángulo expresado como cos phi. Ese ángulo es un ángulo de desplazamiento o desfasamiento entre la tensión y la corriente. Es un ángulo que varía y que puede dar a conocer un cos phi desde un valor 0 a un valor 1. Se indica que el ahorro de energía va orientado a este indicador. Si el factor de potencia se acerca a la unidad, somos eficientes en el consumo de energía. Si el cos phi se acerca a la unidad, somos eficientes. Si ese cos phi se aleja de la unidad, estamos consumiendo más energía reactiva. Y se ha vuelto un dilema la energía reactiva debido a que actualmente buscamos que todo lo que se consuma se convierta en un trabajo útil. Lamentablemente, la energía reactiva es bidireccional físicamente y no genera un trabajo útil, pero es necesario y esencial para el funcionamiento de cargas inductivas. Así que este dilema de energía reactiva, como no genera trabajo, se denomina actualmente energía ineficiente, al no generar un trabajo útil. Motivo por el cual el factor de potencia tiende o se busca que se acerque más a la unidad, ¿ok? Una estadística interesante nos dice que el 60% de consumo de energía en la industria está dada a través de motores de inducción, donde sus factores de potencia de forma estándar varían entre 0.8 y 0.85. Es decir, que un motor consume en promedio un poco más del 30% o 50% incluso de energía reactiva con respecto a la activa. Consume energía reactiva al tener un factor de potencia que se aleja de la unidad, inferior a 0.9, 0.8 a 0.85
en promedio 30, 40, 50% de consumo de energía reactiva con respecto a la activa. ¿Ok? Entonces, en ese camino, lo que se busca es liberar a la red eléctrica interconectada. Necesitamos compensar, ese es el concepto, compensar la energía reactiva para volver un sistema más estable y sostenible, debido a que si nosotros no compensamos como usuarios finales la energía reactiva, necesitamos tener una fuente, que será el sistema eléctrico interconectado, que empieza con el punto de generar, transmitir y finalmente distribuir la energía. Si como clientes finales, una industria, un edificio, un centro comercial, un hospital, una minera, estas cargas inductivas van a necesitar de la energía reactiva. Entonces necesitamos que el sistema eléctrico interconectado nos entregue la energía reactiva. Mayor flujo de energía, mayores líneas de transmisión, mayores transformadores, más generación. Entonces, con esa finalidad se crean normativas para limitar el consumo de energía reactiva y lograr que el sistema eléctrico interconectado tenga mayor disponibilidad de energía para nuevas industrias o industrias en ampliación, entregando energía eficiente, entregando principalmente energía activa, desde generación, transmisión y distribución. Una de las soluciones tradicionales muy conocidas que nosotros le denominamos de nivel 1 son los bancos de condensadores. Los bancos de condensadores se vuelven la principal fuente de entrega de energía reactiva a las cargas dentro de una industria. Los bancos de condensadores son muy fáciles de instalar, son compactos y tienen bajo costo de adquisición, y con ello compensamos la energía reactiva que nuestras cargas inductivas necesitan. Como liberamos a la red eléctrica del flujo de energía reactiva, el factor de potencia mejora. Entonces, la corrección de factor de potencia, la idea base técnica es crear una fuente de energía reactiva que nuestras cargas necesitan. ¿Ok? ¿Qué nos dicen las normativas y cuáles son los límites? Nosotros nos encontramos acá en Perú y vamos a hacer un análisis un poco global de cómo se comporta el factor de potencia exigido en otros países. Por acá tenemos a nuestro vecino país Chile, 0.93 como factor de potencia objetivo mínimo. La normativa exige que los clientes tengan un factor de potencia superior a 0.93. Por acá Ecuador, 0.92. Anteriormente, no hace mucho, hace 2 o 3 años, se exigía 0.9, ahora se está exigiendo 0.93. Colombia, Brasil, vemos que también el factor de potencia 0.9, 0.92. ¿Cuánto era nuestro factor de potencia de un motor estándar? 0.8, 0.85. ¿Qué quiere decir? Que los motores, al instalarse, van a absorber energía reactiva y su factor de potencia va a lograr penalizaciones. Y surge el segundo aspecto de la energía reactiva, que es el costo adicional en las facturas eléctricas. Si absorbemos energía reactiva en exceso, nuestro factor de potencia será menor a estos valores y pagaremos por la energía reactiva consumida en exceso. Bien, Argentina es un caso muy interesante porque el factor de potencia desde el año pasado ha variado a 0.95, de 0.9 a 0.95. ¿Por qué mejora o se eleva el factor de potencia? Porque buscamos liberar a la red eléctrica interconectada para mayor disponibilidad de energía. Y acá en Perú se exige un factor de potencia ¿de cuánto? De 0.96, sea cliente libre o cliente regulado. Nuestro factor de potencia tiene que ser mayor a 0.96. Si obtenemos un factor de potencia menor, tenemos que pagar por ese costo de energía reactiva. Entonces, existe un aspecto técnico, pero existe también un impacto económico en las facturas eléctricas. Si nosotros empezamos a analizar cuáles son los beneficios finalmente de mejorar el factor de potencia como clientes finales, es liberarnos del costo de energía reactiva. Existen clientes finales que pueden pagar desde los miles de soles hasta 10,000, 20,000, 50,000 soles por este efecto de bajo factor de potencia. Entonces, supongamos que una industria está pagando 10,000 soles por energía reactiva. Industrias textiles, industrias metalmecánicas, industria de alimentos, 10,000 soles. Mejorar el factor de potencia en un año puedes ahorrar 120,000 soles.
la aplicación de un banco de condensadores en retorno de la inversión muchas veces es menor a 1 año. Es muy rápido el retorno de la inversión en aplicar una solución de compensación de energía reactiva. Es así que se ha vuelto muy común la aplicación de banco de condensadores. Nosotros como Schneider brindamos las soluciones de nivel 1, que es la aplicación de un banco de condensadores, que en sí es una solución pasiva que se basa en impedancia capacitiva. Tenemos un interruptor, interruptores que gobiernan las etapas del banco de condensadores, los contactores que conectan y desconectan conforme ordena el controlador de factor de potencia, el ingreso o el retiro de condensadores con la finalidad de corregir y mejorar el factor de potencia seteado y configurado. Bien, los condensadores se conectan y desconectan de forma estática, entregando la energía reactiva requerida. Si la carga se retira, los condensadores deben retirarse. Por eso existe este control. Esta solución tiene la ventaja de ser confiable, seguro y efectivo siempre y cuando se encuentre en un ambiente libre de armónicos. Y nosotros en la historia seguimos avanzando y vamos a encontrar que nuestras soluciones tradicionales de soluciones pasivas muchas veces se ven observadas, debido a que la historia no se detiene en la industria 2.0 y cuando aparece la electrónica en 1969, por ejemplo, los primeros PLCs, en 1986 los primeros equipos basados en electrónica de potencia aplicados en la industria como un variador de velocidad, realmente nos traen un ambiente diferente al ambiente eléctrico en un análisis, que es la compatibilidad electromagnética. Entonces buscamos mayor eficiencia, buscamos lograr un uso óptimo de la energía. Y eso no será posible sin la electrónica de potencia. Buscamos controlar la energía. Y para el control están justamente estos dispositivos. Lamentablemente nos traen muchos beneficios, pero existe un lado oculto que actualmente lo seguimos viviendo. Estos dispositivos tienen diodos, tiristores o IGBTs en la electrónica de potencia que conmutan a muy alta frecuencia. Nuestra frecuencia fundamental aquí en Perú es 60 Hz. Cuando diseñamos un cable, un transformador o cualquier dispositivo, siempre vamos a considerar la base de diseño una forma de onda totalmente senoidal, ¿ok? Pero cuando se activa un variador de velocidad, por ejemplo, se generan unas perturbaciones electromagnéticas en la forma, donde se degrada la forma sinusoidal y trae consigo el lado oculto de todo el beneficio que nos da la electrónica de potencia. Hagamos ese símil, ¿no? ¿Quién en sus casas tiene un foco incandescente actualmente en funcionamiento? Casi nadie, ¿no? Porque el foco incandescente genera calor, pérdidas y tiene muy poca expectativa de vida útil. Los lúmenes son variables en comparación con la luminaria que actualmente gobierna nuestros hogares, que es la luminaria con tecnología LED, el diodo emisor de luz, que es muy eficiente, un ahorro de más del 80% en comparación de una luminaria incandescente, los lúmenes adecuados, una estabilidad y una expectativa de vida útil de años, ¿no? Entonces tenemos estas ventajas de las luminarias, pero no hemos evaluado cuál es ese lado oculto. Un diodo emisor de luz para su funcionamiento necesita una fuente continua. Para convertir nuestro sistema que viene en alterna, necesitamos un convertidor. Ese convertidor nos trae 2 diodos o 4 diodos. Esos pequeños diodos empiezan a conmutar a frecuencias elevadas, 1000 Hz, 2000 Hz, con la finalidad de rectificar la forma de onda sinusoidal y volverla continua. Y finalmente el diodo emisor de luz tenga la fuente deseada para su funcionamiento. Entonces la base del origen de los efectos de armónicos se da principalmente en etapas rectificadoras con enlace de condensadores. Entonces, esas perturbaciones de alta frecuencia deforman la parte sinusoidal de nuestra tensión y corriente. Entonces, lamentablemente, las tecnologías que buscan eficiencia energética traen un impacto directo a lo que es calidad de energía. Y actualmente vivimos en un mundo donde empezamos a buscar ahorro y sostenibilidad y también el concepto de descarbonización. Y seguramente han escuchado mucho de las energías distribuidas, las energías renovables, aplicar un panel fotovoltaico para aprovechar la radiación solar, aplicar un sistema eólico que realmente también va a necesitar de electrónica de potencia. O también
debemos mejorar el transporte y para ello dejar de utilizar el combustible y pasar al uso energético. Y los autos eléctricos, por ejemplo, van a necesitar de cargadores de batería. Y un cargador es parte de aplicar electrónica de potencia, convertir la corriente alterna continua. Realmente existen un gran contenido de armónicos presente. O nuestros propios computadores o celulares necesitan cargadores. También existe electrónica de por medio. Al conectar se va a generar una perturbación que degrada lo que denominamos calidad de energía. Si la salud eléctrica en nuestro sistema está degradado, realmente por más eficiente, por más avanzado que sea la automatización y el control de la energía, siempre va a aparecer un punto de caída, de aspecto negativo, de falla, de degradación de dispositivo, al tener estos problemas en calidad de energía. ¿Ok? ¿Qué nos dice la estadística? Que todo se ha vuelto cada vez más complejo y necesitamos tener mayor visibilidad de cómo surgen estas perturbaciones. Anteriormente, las perturbaciones electromagnéticas, armónicos, bajo factor de potencia, era de origen más interno. Actualmente se dice que el 80% de perturbaciones todavía son dentro de un sistema eléctrico, dentro del usuario final. Pero se está observando que también las energías renovables, como puede ser el solar, eólico, el hidrógeno, biogás y demás, utilizan electrónica de potencia que pueden generar perturbaciones hacia la red. Es decir, las fuentes generadoras pueden ser una fuente perturbadora que degrada la calidad de la energía. Bien, hasta el momento el 80% de perturbaciones todavía está dentro del usuario final. ¿Ok? ¿Cómo se ve una forma de onda distorsionada? Una forma de onda con contenido armónico. Por acá vemos una línea, una tendencia de onda en color rojo. Entonces, esta onda en color rojo es un aspecto de efecto armónico. La corriente se deforma. Entonces, si nosotros aplicamos y buscamos entender esta forma de onda, lo podemos descomponer. Utilizamos una herramienta matemática que es la transformada de Fourier, el teorema de Fourier, donde podemos descomponer y entender qué armónicos existen para que nuestra forma de onda esté distorsionada. Posiblemente esté presente el quinto orden armónico si hablamos de una industria. El quinto orden armónico es 5 veces la frecuencia fundamental. Nuestra frecuencia fundamental es 60 Hz. 60 por 5 sería 300 Hz. Es una corriente que fluye a 300 Hz. Entonces, en la industria el armónico más predominante es el quinto, pero también le sigue el séptimo. 7 por 60, 420 Hz. Y así podemos generar todas las magnitudes armónicas que se van superponiendo para finalmente encontrar esta forma de onda distorsionada. Si hablamos de un edificio, de un centro comercial, el armónico más predominante es el armónico de orden 3, seguido del armónico 5. El armónico número 3 es 3 por 60, es una corriente que fluye a 180 Hz, que al sumarse con la forma de onda sinusoidal perfecta, se generan estas deformaciones como observamos en la imagen. ¿Ok? Entonces, cada vez que aplicamos algún dispositivo electrónico que tenga etapa rectificadora, se generan contenidos de alta frecuencia en tensiones y corrientes denominados armónicos. Los armónicos son tensiones o corrientes múltiplos de la frecuencia fundamental. La estadística que nos da el Departamento de Estados Unidos de Energía nos dice que actualmente el 30% de energía eléctrica está circulando por algún dispositivo de electrónica de potencia, que quiere decir que existe gran contenido armónico actualmente. Para el futuro, el 2030, el 80% de flujo de energía circulará por algún dispositivo basado en electrónica de potencia, que quiere decir que vamos a tener más equipos semiconductores, más diodos, más tiristores, más IGBTs, más fuentes generadoras de armónicos. Cuando se degrada la corriente, impacta el perfil de la tensión. Entonces, nosotros como usuarios finales, al conectar nuevas cargas desde nuestros hogares, ¿no? Desde conectar una pequeña luminaria LED, desde conectar nuestros cargadores de laptop, de celulares, o en una industria, modernizar y pasar de un arrancador de estado sólido a un variador de velocidad, de pasar a máquinas continuas donde tienen etapas rectificadoras. Entonces, todo ello nos va a llevar a tener un sistema
en lo que es eficiencia y ahorro de energía muy bien, pero nos olvidamos que hay un lado oculto que no estamos tomando en cuenta. ¿Cuál es el impacto de la modernización y de la electrónica de potencia? La afectación a la calidad de energía, la generación de armónicos que estamos percibiendo. Actualmente, cuando vamos a una industria y empezamos a medir, encontramos perturbaciones que son totalmente críticas, que están superando más del 30% de distorsión en corriente. ¿Ok? Entonces, cada vez que modernizamos, cada vez que automatizamos un sistema y traemos consigo electrónica de potencia, vamos a traer también mayor contenido armónico. ¿Ok? Julio, no se te escucha nada. Ok. Creo que por ahí se fue el audio. Entonces les comentaba que una buena calidad de energía se basa en 4 parámetros muy importantes. Primero, la forma. Nuestra forma tiene que ser idealmente sinusoidal. Imagínense que tenemos un transformador diseñado con esta forma de onda sinusoidal, una máquina eléctrica o un motor, los cables o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico ha considerado la forma de onda sinusoidal. Pero ¿qué pasaría si son alimentados a través de estas formas de ondas distorsionadas? Se genera problemas por efecto Joule, pérdidas en el cobre, en el hierro, curvas de histéresis anómalos, corrientes de excitación anómalos, puntos de saturación más críticos, ferroresonancias y muchos aspectos donde el transformador va a percibir corrientes térmicas más elevadas. Si hacemos un análisis térmico posiblemente de un transformador en aceite, puede hacer más de 100 grados centígrados su operación, ruidos, vibraciones más de 80, 100 decibeles, cuando eso no es el estándar de un transformador en funcionamiento normal. Los cables pueden producir más pérdida por efecto Joule, pueden llegar incluso a la cristalización, ¿no? El efecto skin más próximo. Entonces los motores pueden generar una sobreaceleración, pueden tener corrientes parásitas que van a afectar al estator y rotor, afectación a su velocidad, afectación al torque generado. Realmente los efectos de recibir esta forma de onda distorsionada con contenido armónico es muy amplio. Muchas veces se nota el impacto en un corto o mediano plazo, o a veces, como es un equipo que todavía resiste por la capacidad, como puede ser un transformador, no se ve, pero la expectativa de vida útil de un transformador puede ratearse incluso en más del 50%. Si el transformador nos iba a durar 20, 30 años, posiblemente nos dure la mitad, menos de 10 años. Y muchas veces no entendemos el por qué el transformador en corto tiempo y con baja capacidad de carga se ha dañado. Muchas veces la respuesta está en el lado de armónicos, al igual que en los cables, transformadoras, placas electrónicas y demás. Bien, en calidad de energía de forma directa necesitamos analizar la forma, totalmente senoidal. Necesitamos analizar la amplitud. Cuando existen armónicos se generan picos de corrientes. Esos picos son por la variación rápida de la corriente eficaz o la tensión eficaz, que pueden incluso activar protecciones, el aumento de la temperatura en interruptores termomagnéticos. Entonces, la amplitud es un valor importante que puede causar incluso fallas de tarjetas electrónicas, ¿ok? La frecuencia, nuestra frecuencia es 60 Hz con un periodo de 16.6 milisegundos que también debe ser respetado. Y finalmente la simetría. Muchas cargas electrónicas por un ambiente de incompatibilidad electromagnética pueden generar asimetría. Y es donde se conocen los armónicos atípicos, como son los armónicos de orden 2, de orden 4, ¿no? Que no deberían de existir por la simetría que se busca, pero lamentablemente por fallo de dispositivos, diodos o tiristores, empieza a aparecer esa asimetría. ¿Ok?
Nos vamos a ver justamente este camino de la corrección de factor de potencia y notamos una debilidad del condensador. Les comentaba que era la solución de nivel 1, ¿no? La parte de impedancia capacitiva, que es como un sumidero para las corrientes armónicas. ¿Qué eran las corrientes armónicas? Corrientes de alta frecuencia. No se da a 60 Hz. Si hablamos del quinto orden armónico, es una corriente de 300 Hz. Entonces, cuando esa corriente de 300 Hz fluye, como naturaleza de cualquier corriente es buscar la menor oposición a su paso. Los condensadores son inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, si la frecuencia aumenta, la impedancia baja. Cuando se generan los armónicos de los variadores de velocidad y tenemos un banco de condensadores cerca, los armónicos fluyen directamente al condensador, generando desgaste de aislamiento, variaciones y sobretensiones, donde un condensador tiende a aperturar. Pero también los armónicos y un banco de condensadores responden a la impedancia del sistema eléctrico. Aplicar un banco de condensadores es crear un punto de resonancia. Y ese punto de resonancia se puede dar si existe una fuente de autoexcitación externa que viene a ser los armónicos existentes. Entonces, para el análisis de resonancia, hacemos un barrido de impedancia versus orden armónico versus frecuencia. Y encontramos un punto de resonancia. ¿Y qué es ese punto de resonancia? Es una amplificación en la tensión, donde los valores de tensión pueden crecer tan altos que un condensador tiende a aperturar. Algunas fotos y situaciones van a encontrar que los condensadores están en las partes laterales elevados, inflados, hinchados, y la parte superior se desprende. Esto evita que el condensador, por normativa IEC debe tener esta protección, evita que el condensador llegue al punto crítico de la explosión. No ha explotado el condensador, pero existen escenarios donde las protecciones son muy lentas o el efecto de resonancia es tan rápido que un condensador puede llegar al punto crítico de la explosión. Por acá les muestro algunas fotos en un ambiente con armónicos, donde el banco de condensadores explota, incluso ha generado incendio, con pérdidas de producción, pérdidas de entregar justamente productos ya destinados de repente al mercado, ¿no? Entonces, el banco de condensadores al explotar han tenido pérdida de transformadores, de tableros, ¿no? Porque genera un líquido que puede generar cortocircuito de altas temperaturas, ¿ok? Entonces, esto se ha vivido y se sigue viviendo en muchos escenarios. Es así que se empieza a tomar un alto antes de corregir el factor de potencia. Lo básico era aplicar un banco de condensadores. Actualmente se tiene que hacer la pregunta: ¿cuál es tu nivel de contenido armónico existente? No solamente se tiene que conocer la potencia a compensar, sino también se tiene que conocer cuál es el nivel de armónicos existentes en la planta, en el sistema eléctrico, en el centro de control de motores, en la sala eléctrica, en el proceso, en las máquinas nuevas que se han empleado, en los nuevos dispositivos que se han modernizado, en el nuevo proyecto. ¿Cuál es el contenido armónico existente o que va a existir con las nuevas cargas que se van a asociar? Si nosotros no conocemos si existe o no existe armónicos, realmente unas soluciones pueden ser un dolor de cabeza o incluso nos pueden traer impactos muy críticos, como vemos acá en las fotos. Y hemos tenido casos con muchos clientes donde este impacto ha llevado a pérdidas de más de miles de dólares, porque este impacto no solamente afecta al activo, sino también a todos los procesos dentro de una industria. Por ejemplo, en una empresa de gaseosas, la más grande que existe acá en Perú, producen 2,000 litros por minuto. Imagínense si tienen una parada de 3 horas, una parada de un día, ¿cuánto dejan de producir? Entonces, la inactividad también es una pérdida crítica. La calidad de energía es muy importante para tener continuidad de servicio. Si algún dispositivo falla, si alguna tarjeta electrónica falla por armónicos en equipos biomédicos, tenemos casos donde equipos biomédicos, tarjetas fallan por efecto de armónicos del tercer orden. Y esos equipos biomédicos, una tarjeta equivale a más de $50,000. Entonces, el impacto armónico muchas veces permanece oculto y el principal punto es conocer cuál es el contenido armónico. Si nosotros no conocemos, realmente podemos dar soluciones y navegar, como se dice, a ciegas, ¿no? Entonces, en ese camino,
como tenemos una normativa que nos exige corregir el factor de potencia, nosotros pasamos a una solución superior. Y esa solución superior viene a ser los filtros activos de potencia. Pero antes de ello, vamos a conocer los indicadores. Existen dos indicadores de armónicos importantes. Sabemos que para compensar energía reactiva está el factor de potencia. Ya sabemos que el factor de potencia se tiene que acercar a la unidad y acá en Perú tiene que ser mayor a 0.96. ¿Ok? En armónicos existen dos indicadores. THDB, distorsión armónica total de la tensión, y THDI, distorsión armónica total de la corriente. ¿Qué representan? Son tasas de la totalidad de armónicos con respecto a la fundamental. Es decir, toda la magnitud armónica existente entre la fundamental. En la IEEE 519 se indica medir hasta el armónico 50. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir como un tips, ¿no? Que si el THDB, si la distorsión de tensión es menor al 5%, estamos en un ambiente aceptable de armónicos. Si el THDI, el valor THDI, la distorsión armónica total de la corriente, es menor al 10%, estamos en un ambiente aceptable de armónicos. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, estos son los dos indicadores. Si el THDI es más del 5%, hay que tomar precauciones. Si el THDI es más del 10%, necesitamos mitigar y lograr que el THDI sea menor al 10%. Ese es el objetivo. Entonces, si el THDI es más del 10%, estamos en un ambiente posiblemente que se está afectando alguna tarjeta, algún dispositivo, alguna protección, el transformador, los cables, y no lo estamos viendo, porque se está dando de forma constante, recurrente y llegando justamente a un punto crítico. Muchas veces no sabemos por qué el equipo paró, por qué la tarjeta se quemó, por qué el transformador genera tanto calor o los cables han aumentado el calor. Los ductobarras están al doble de capacidad. Entonces, todo ello tiene que ver con el aspecto de armónicos. ¿Ok? Entonces, esos son los indicadores. La normativa IEEE 519 es un poco más detallado y por acá les muestro la última versión del 2022 y nos dice, para baja tensión, enfoquémonos un poquito a baja tensión, donde se encuentran las cargas más que todo del usuario final. En menos de 1000 voltios en tensión, la distorsión total no debe superar el 8%. La distorsión individual, es decir, si yo mido y encuentro el quinto orden armónico, el quinto orden armónico no debe superar el 5% con respecto a la fundamental. Indica medir hasta el armónico 50, ¿ok? Eso para lo que es tensión. Para corriente, tenemos que ver la estabilidad de la red. Y esa estabilidad se refiere a la corriente de cortocircuito entre el I sub L. El I sub L viene a ser la corriente máxima registrada en el periodo de medición. Si esta relación me da un valor de 20, el soporte de armónicos no debe superar el 5% del THDI máximo o el TDD, conocido como el valor de máxima demanda, en corriente, 5%. En armónicos individuales me indica del segundo al onceavo, no mayor al 4%, del onceavo al 17avo, incluyendo el onceavo, 2% y así. Ese es un sistema débil, es un sistema, posiblemente un sistema aislado, donde la potencia de cortocircuito es bajo. Si tenemos una relación de 20 y 50, el THDI o el TDD no debe superar el 8%. De 50 a 100, 12%, un sistema un poco más robusto. Acá en Lima, la mayoría de casos se encuentra en este nivel, entre 20 y 50 de lo que es la estabilidad de soporte de armónicos. De 20 a 50, una distorsión de 8%. ¿Ok? Y es por eso que les decía, de forma genérica, si el THDB es menos del 5%, vamos bien, y del THDI menos del 10%, vamos bien. Si nosotros no conocemos la corriente cortocircuito en un análisis de calidad de energía, recomendamos tomar el caso más crítico, que es la primera línea, ¿no? 5%. ¿Ok? Entonces, es lo que nos dice la IEEE 519. Tiene que ser un análisis minucioso, medidas adecuadas, periodos de 3 días o 7 días, dependiendo del dinamismo de la carga, y extraer las tendencias y el análisis para verificar si estamos dentro o fuera de la normativa. ¿Ok? Nosotros,
Recomendamos aplicar un banco de condensadores, solución de nivel 1, si la distorsión de corriente es menor al 10% y la distorsión de tensión es menos del 5%. ¿Se puede aplicar un banco de condensadores? Se puede aplicar un ambiente todavía, digamos, soportable en armónicos o casi libre de armónicos, ¿ok? Pero si superamos estos límites, pasamos a una solución pasiva con una protección, una reactancia en la entrada del condensador. Algunos le llaman filtro de rechazo, filtro antiarmónico, porque esta reactancia evita que el condensador absorba armónicos y lo rechaza. ¿Elimina armónicos? No elimina armónicos. ¿A dónde van los armónicos? A la red, al transformador, a los cables o a cualquier otro dispositivo. Es una solución para proteger finalmente al condensador. Es la única finalidad. Se utiliza y se recomienda máximo un THDI del 20% y un THDB no superior al 7%. Si superamos estos límites, esta solución de nivel 2, el transformador se puede saturar o puede dejar pasar armónicos de alta frecuencia y afectar al condensador. Entonces, es una solución con este límite. ¿Y qué pasa si superamos el límite del 20 o el 7%? Imagínense cuánto es la distorsión de un variador de velocidad. El variador de velocidad convencional normalmente está entre 50 y 60% de distorsión. Si estamos en un centro control de motores y todos son variadores de velocidad, en promedio la distorsión es más del 30% de armónicos en corriente. Es decir, escapamos de este 20% recomendable. Hace 10 años no era tan crítico, existía todavía cargas lineales, arrancadores estrella triángulo, arrancadores por estado sólido, pero ahora con la modernización casi todos los proyectos van en búsqueda de equipos de electrónica de potencia, como son los variadores de velocidad, atenúan la corriente de arranque, logran mayor estabilidad, cambian la frecuencia, el torque deseado, y es muy ahorrativo, incluso puede ahorrar más del 20-30% en el consumo de energía. Entonces trae muchos beneficios, pero en el análisis de aplicación de corrección de factor de potencia existe un límite. Y es por eso que al superar estos límites, que ya se ha visto mucho en la industria, en la minería, en el segmento no industrial como en hospitales, en centros comerciales, la aplicación de banco de condensadores se ve observado. Motivo por el cual lanzamos las soluciones de nivel 3 y nivel 4, filtros activos de potencia y compensadores estáticos de potencia reactiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una solución pasiva y una solución activa? Las soluciones pasivas son usos de impedancias y arreglos de impedancias, bandas de ancho, puntos de sintonizaciones, diseños de inductancias, capacitancias y resistencias que buscan hacer unas trampas de onda. En cambio, el filtro activo es una solución basado en electrónica de potencia. Si el problema es la electrónica de potencia, la solución será la electrónica de potencia, una solución que tiene que ser altamente dinámica, flexible y exacta para compensar las distorsiones armónicas. Hemos conversado que en los edificios el armónico más predominante es el armónico de orden 3. Hemos indicado que en la industria el armónico más predominante es el armónico número 5, que son corrientes a muy alta frecuencia, el armónico número 3 a 180 Hz y el armónico número 5 a 300 Hz, en el caso de Perú, que nuestra frecuencia fundamental es 60 Hz. Pero también existen otros órdenes armónicos. Existe el armónico de orden 7, el armónico 9, 11, 13. Mayormente predominan los armónicos impares por la simetría de las caras conectadas. Y podemos encontrar incluso en algunos escenarios el armónico de orden 33, el armónico de orden 51, debido a la simetría de algunas caras que están en falla, o en un sistema de hornos de arco, de inducción, de fundición. Encontramos armónicos elevados de orden 23, de orden 25. Entonces, la solución que busca aplicar un filtro activo es mitigar principalmente la distorsión armónica, lograr una mitigación lo más exacto posible. Si nosotros vemos los objetivos que cumple un filtro activo, es una solución basada en electrónica de potencia, es principalmente la mitigación de armónicos. La línea Acusign Plus tiene un set point de lograr un THDI objetivo óptimo. Si nosotros mostramos por acá un video y se puede observar cómo corrige la distorsión armónica, vamos a quedarnos
realmente maravillados debido a que esta tecnología logra un THDI óptimo. Entonces, es un equipo totalmente avanzado y observamos en nuestro laboratorio, por ejemplo, el funcionamiento de un variador de velocidad. Este es un variador de velocidad y tiene un THDI del 35%. Así se ve la forma de onda en un sistema con un THDI de 35%, distorsión de corriente. Entonces, a través de la pantalla del equipo, una pantalla táctil, ¿no?, se pone el objetivo y el ingeniero programa un THDI del 0%. Quiero que desaparezca todos los órdenes armónicos. Y en menos de un segundo, la forma de onda se vuelve totalmente senoidal. Entonces, acá observamos la versatilidad que tiene. Uy, a ver un momentito. Se me fue el video. Ok. Entonces les mostraba este punto donde el THDI se vuelve 0.7, 0.6. Entonces logra una limpieza total de los armónicos cuando se setea un THDI del 0%. La forma de onda se vuelve perfecta. Con esto no se daña ninguna tarjeta, no se activan protecciones, no se afecta el transformador, no se afecta el cable, el ducto barra, las barras, no se generan sobretemperaturas. ¿Ok? Se puede setear un objetivo que en nuestros proyectos siempre buscamos un THDI del 5% y observamos que en 2 ciclos, que sería aproximadamente unos 30 milisegundos, logra esta forma de onda totalmente sinusoidal. 4.3% es la distorsión en este caso. No es tan perfecto como el 0%, pero con esta forma de onda no se daña ningún dispositivo. Logramos mejorar la calidad de la energía. ¿Ok? Esa es la principal característica de la aplicación de un filtro activo. El filtro activo busca corregir la distorsión existente y lograr una confiabilidad estable en el sistema eléctrico. Los armónicos van en crecimiento, así que las aplicaciones de filtros activos van de la mano en lo que es la mitigación armónica. Pero también no solamente son armónicos lo que se necesita mejorar. Lamentablemente en armónicos no existe una normativa que penalice. Por ahí en Argentina se estaba realizando un plan piloto para penalizar el contenido armónico de impacto del cliente final hacia la red eléctrica, todavía en análisis y en desarrollo. No hay normativas que penalicen armónicos. En nuestro ambiente puede existir un THDI del 30, 40, 60%, el efecto está dentro de nuestro sistema y quienes se afectan son justamente nuestras cargas y todo nuestro ecosistema de dentro donde existen los armónicos. Y el transformador soporta los armónicos y evita que fluya aguas arriba, es decir, al lado primario, al punto de suministro. ¿Ok? Pero en factor de potencia sí, tenemos normativas que ya lo habíamos indicado. Y el filtro activo también puede corregir el factor de potencia. El tiempo de respuesta es de 5 milisegundos. Puede corregir un factor de potencia inductivo, pero también un factor de potencia capacitivo. La parte inductiva va para la industria, la parte capacitiva va para un segmento no industrial, como puede ser un edificio o un centro comercial. Muchas cargas monofásicas van a generar un efecto capacitivo. Entonces también el filtro activo puede aplicarse para un ambiente inductivo o para un ambiente capacitivo. Acá en Perú se penaliza con el doble del costo de la energía reactiva si se entrega reactivos a la red. Entonces no se permite entregar energía reactiva hacia la red. Es un ambiente capacitivo y se penaliza con el doble del costo de energía. ¿Ok? Entonces por acá vamos a observar un video de cómo funciona un compensador estático. Nosotros lo denominamos compensador electrónico de VAR, que es una solución que corrige el factor de potencia. Entonces, acá estamos en nuestro laboratorio de India, ¿sí? Donde tenemos un compensador de 100 kilowatts, ¿sí? Y este compensador se observa el factor de potencia del sistema, de las cargas conectadas, 0.87, 0.86. Es el comportamiento sin el controlador electrónico de VAR. Es una solución basada en electrónica de potencia. Su fuente son IGBTs con un bus DC que van a entregar corrientes para corregirlo. Poner RAM, iniciar. En 5 milisegundos el factor de potencia se vuelve 0.98.
no se genera un enclavamiento mecánico de un contactor, no existe conexión y desconexión de condensadores que traen transitorios oscilantes y que puede generar un impacto. En este caso es simplemente una conexión directa de una fuente controlada. Si en un segundo la carga pasa a requerir 100 kilobar, él va a entregar exactamente los 100 kilobar. En un segundo pasa a necesitar 50 kilobar, él va a entregar exactamente los 50 kilobar, sin generar una sobrecompensación y logrando una exactitud de mejora de factor de potencia. Entonces, es una solución dinámica y flexible basada también en electrónica de potencia. Al tener electrónica de potencia y no tener condensadores de potencia, la solución activa, filtros activos o compensadores electrónicos de VAR, es una solución que no genera ningún efecto de amplificación de armónicos y tampoco genera ningún efecto de resonancia eléctrica. Es decir, no va a generar un incendio como hemos visto en las fotos de los bancos de condensadores. Esta es la solución de nivel 3, el compensador electrónico de VAR. Y la solución de nivel 4, el filtro activo de potencia que puede mitigar armónicos. En esta imagen podemos apreciar algo más. Cuando nosotros corregimos el factor de potencia, como se observa acá, pasando de 0.87 a 0.98, este equipo compensador de VAR no solamente corrige el factor de potencia, sino también elimina 4 órdenes armónicos, el quinto, el séptimo, el onceavo y treceavo. Es decir, se quiere acercar un poco al filtro activo. El filtro activo es más versátil. El filtro activo elimina desde el segundo orden armónico hasta el 51avo, el total. En cambio, este equipo solamente 4. Entonces le damos un plus para diferenciarnos con muchos compensadores estáticos en el mercado que solamente corrigen factor de potencia. Y vemos que eliminando 4 órdenes armónicos pasa de un 20% de distorsión a un 10%, 12%, 11%. Entonces, casi al límite de lo aceptable. Es un equipo que nos está ayudando también a mejorar la calidad de la energía, compensando o eliminando 4 órdenes armónicos. El compensador electrónico de VAR, conocido como EBC+. ¿Ok? Entonces, es la solución de nivel 3. Y la solución de nivel 4, los filtros activos de potencia. Gracias a esta tecnología, nosotros en Schneider fuimos premiados en el 2016 como la mejor solución de corrección de factor de potencia, sobre todo en nuestra línea Acusai PCS Plus. Y en el 2020 fuimos premiados como la mejor solución en mejora de armónicos, mitigación de armónicos en mejora de la calidad de la energía en Estados Unidos. Es así que el equipo es el equipo más conocido en la tecnología avanzada de filtros activos, ¿no? Por la Frost & Sullivan Award. ¿Ok? Un caso de aplicación, un poco ya culminamos con ello y pasamos ahí a las consultas que tengan para poder ahí aclarar también las dudas, ¿sí? Tenemos un proyecto donde aplicamos 2 filtros activos en paralelo. Bueno, es una de las salas eléctricas, un proyecto minero, y el filtro activo EBC Plus o PCC Plus puede aplicarse hasta 4.800 metros a nivel del mar. Y este es uno de los casos. Tenemos un centro de control de motores donde todas las cargas son cargas con variadores de velocidad, motores con variadores de velocidad. Inicialmente se pensaba aplicar banco de condensadores, pero al aplicar un banco de condensadores con variadores de velocidad, ya sabemos qué iba a pasar en esta historia, ¿no? Generan armónicos, el condensador lo absorbe y el condensador puede llegar a explotar. Entonces cambiamos a 2 equipos en paralelo. Los filtros activos vienen en capacidades de 60 amperios, 120 amperios, 200 y 300 amperios. Nuestra capacidad máxima es uno de 300 amperios, que puede tener un grado de protección IP54 o también NEMA 2 en normativa UL. ¿Ok? Y acá vemos 2 equipos en paralelo, IP54, uno de 300 amperios y otro de 300 amperios. Puede ser un máster y un esclavo o también multimaster para tener justamente una redundancia. Entonces, en total, 600 amperios aplicados a 4.800 metros a nivel del mar. Muchos de nuestros competidores llegan máximo a 3.000 o a 3.500 metros a nivel del mar. Nosotros, con casos de éxitos comprobados, llegamos a 4.800 metros a nivel del mar. En este proyecto se integró más de 20 filtros activos como reemplazo a los bancos de condensadores.
Por la experiencia del grupo minero, han tenido casos en Cajamarca, donde los bancos condensadores incluso afectaron a variadores de velocidad de potencias considerables de 500 HP. Aplicar un filtro activo es liberarnos de esos efectos, ¿no? Entonces, ¿cómo se observó el antes y el después? Entonces acá vemos la imagen cómo está antes, THDI del 30, 32, 30% y el THDB del 7%. El factor de potencia no necesita ser corregido, está en 0.98. ¿Cómo se observa la forma de la tensión? Distorsionado. Y el de la corriente, mucho más, totalmente distorsionado. Acá vemos el espectro de la tensión y el espectro de la corriente. Observamos que el quinto orden armónico, como les comentaba, era el más predominante. Le sigue el séptimo, el onceavo y treceavo. Y por ahí aparece el armónico 33 y 37. Por acá, ¿no? 35 y 37, perdón. Entonces, por acá en tensión también están esos armónicos. Entonces, no solamente es eliminar un orden armónico, 2, 3, sino es eliminar todo el espectro. El filtro activo elimina desde el segundo hasta el 51. Activando al filtro activo, entonces el antes, y vamos a observar los indicadores después. La forma de onda se vuelve senoidal en tensión y en corriente también, y vemos que el espectro desaparece de armónicos, desaparece. Y es por eso que logramos esta forma de onda sinusoidal. THDI de menos del 3% y THDB de menos del 2%. Entonces podemos decir cómo se comporta el antes y el después de la aplicación de un filtro activo. Nuestros casos de aplicación a través de nuestros canales EcoExpert certificados, como es INET, es dar esa garantía de solución. Nosotros iniciamos desde el análisis, desde entender qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico, cuál es el contenido de armónicos, cómo se comporta el factor de potencia. Pero no son solamente esas perturbaciones. Podemos hablar de transitorios, podemos hablar de efectos notch, podemos hablar de SAG, que son los huecos de tensión, de swell, del efecto DC-OSFET, de los ruidos, ¿no? Entre otras perturbaciones que se dividen en 7 grandes grupos. Entonces, nuestros canales certificados en calidad de energía buscan primero entender qué es lo que sucede en el sistema eléctrico. Para entender necesitamos tomar medidas. Si el sistema no existe, incluso podemos llegar a la especialización de realizar simulaciones. Una vez que se entiende qué es lo que se sucede, se brindan las soluciones. Si hablamos de armónicos y factor de potencia, la solución ya es conocida, son los filtros activos de potencia. Si nosotros buscamos una solución de filtros activos, es porque buscamos la mitigación de armónicos y la corrección de factor de potencia, ¿ok? Pero también, si existen caídas de tensión o sobretensiones, existen otras soluciones, como pueden ser los UPS, los restauradores dinámicos de voltaje, que nos ayudan justamente con el perfil de la tensión que viene de la red eléctrica. Podemos hablar de pararrayos, que tiene que ver con los transitorios, entre otras aplicaciones, ¿ok? Entonces, esa es la solución de filtros que queríamos mostrar. Tenemos realmente muchos casos de éxito en los diferentes segmentos. Tenemos un soporte especializado y en constante capacitación, que son a través de nuestros canales EcoExpert, como es INET, pasando, claro está, un análisis riguroso de lo que sucede, lo que se implementa y finalmente, como les comentaba, ese camino, verificamos cómo nos ayuda no solamente en la parte técnica que hemos mostrado en este caso, sino también en el aspecto económico. Necesitamos que un proyecto sea lo más factible posible y para ello está la base de análisis, ¿no? Especializado y dedicado conforme a muchos casos ya demostrados en diferentes segmentos. Nosotros queremos culminar esta parte dándole una revisión rápida a toda la oferta activa que tenemos en Schneider Electric, totalmente habilitado y que ustedes puedan conocer. La solución de nivel 3 es el compensador electrónico de VAR, Accusai EBC Plus. Vienen en módulos con IP31 habilitado para Perú de 100 kilowatts. Se pueden integrar 25 equipos en paralelo, es decir, podemos llegar a 2.500 kilowatts. De repente alguien me dice, no sé, tengo una pala eléctrica que consume 4 megabar. Entonces podemos formar otro grupo de 25 equipos adicionales y crece en grupos de 25 de forma indefinida.
Entonces podemos crecer a las capacidades deseables. Se puede aplicar para baja tensión de 208 a 480 voltios, pero también se puede aplicar para media tensión y llegando a aplicarse hasta 33 kilovoltios a través de un transformador elevador. ¿Ok? Es una solución trifásica de 3 hilos, mejora factor de potencia, también mejora el desequilibrio, elimina armónicos. ¿Qué armónicos elimina? El quinto, el séptimo, el onceavo y treceavo, como lo hemos observado en el video. Factor de potencia adelantado o retrasado, armónicos, eliminando secuencia negativa, mejora el desequilibrio y puede aplicarse hasta 4.800 metros a nivel del mar. La solución avanzada de compensador estático de potencia reactiva, el EBC+. Las soluciones que siempre hemos impulsado, el Acusai PCC Plus, el que tiene mayor base instalada en Perú, por ejemplo, de 208 a 690 voltios, y vienen módulos autosoportados IP54 es nuestro estándar, 60, 120, 200 y 300 amperios, hasta 12 en paralelo, 12 por 300, 3600 amperios. Nuestro estándar es IP54 o UL12 o NEMA 12. Es trifásico de 3 hilos, armónicos, factor de potencia y desequilibrio. Elimina desde el segundo orden armónico hasta el armónico 51, la totalidad del espectro. Y es por eso que en los videos demostrativos hemos observado que la forma de onda se vuelve totalmente lineal, totalmente libre de armónicos. Y logra un THDI de menos del 3%. Característica principal del filtro activo es que puede entregar toda su capacidad nominal. Muchos de nuestros competidores en filtros indican en su diseño aumentar un factor de seguridad. Es decir, si nos sale una necesidad de 300 amperios, aumentar un 25% para la capacidad del filtro. Nuestro filtro entrega los 300 amperios, las 24 horas del día, los 365 días del año, porque el filtro activo tiene IGBTs que están diseñados justamente para entregar esta capacidad de forma permanente. Expectativa de vida útil de un filtro activo, 150.000 horas de operación, equivalente en promedio a unos 15 años de operación del filtro activo Acusai PCC Plus. ¿Ok? Y algo interesante que hemos observado en el video es que se puede setear el valor de THDI. Yo deseo un THDI del 0%, lo puedo lograr. Deseo un THDI del 5%, de forma óptima, también lo puedo lograr. ¿Ok? Entonces es un filtro muy avanzado, una tecnología que no es comparable con ningún fabricante y que tiene base instalada y casos de éxito en casi todos los segmentos. ¿Ok? Orientado al segmento minero, orientado al segmento industrial, la industria pesada, ¿no? A la industria de alimentos, ¿no? Entonces es una solución con alta confiabilidad. Por acá tenemos el EBC que también está orientado a ese segmento industrial, segmento minero, oil and gas, textileras, ¿no? Ese es el equipo ideal. Hemos observado que no solamente es la industria que sufre de armónicos, también son los edificios, los centros comerciales y los hospitales. ¿Y cuál es la particularidad con este segmento? Es que deja de tener 3 hilos y le aumentan el neutro por el equilibrio de las cargas monofásicas. Y aparece el cuarto hilo. Y es donde lanzamos nuestra oferta Acusai PSC Plus, que es aplicable de 208 a 415 voltios para aplicaciones con neutro. Entonces, tienen las mismas características, únicamente aumentamos el neutro y las capacidades son menores para un tablero de iluminación, un tablero de HVAC, un tablero de climatización para data center, 20, 30, 50 y 60 amperios y se pueden aplicar hasta 12 en paralelo. Acá llegamos a 3.600 con 12, acá llegamos a 720 con 12 en paralelo. ¿Ok? Entonces, tienen las mismas características y van aplicándose para dispositivos de menos capacidades. ¿Ok? Hemos observado que el mercado sigue evolucionando. Esta es nuestra línea óptima de filtros activos de solución activa y lanzamos ya hace 2 años la línea EasyLogic APF, una línea medium de filtros activos con características un poco menores. Por ejemplo, desde el segundo al armónico 31. Acá sí es una observación. Nosotros con una actualización de firmware podemos llegar al armónico 51. ¿Okay? Entonces sí se puede llegar al armónico 51 y cumplir con la IEEE 519 que indica eliminación hasta el armónico 50. Bien, ¿cuál es la diferencia más resaltable? Que esta solución no tiene un set point de THDI. Es un filtro estándar. Todos los fabricantes de filtros activos no tienen un set point de objetivo. La línea Acusai sí tiene. Esa es la diferencia. Y el THDI que puede lograr, seteado ya desde fábrica por default, es menor al 5%. ¿Ok? Y tiene 4 hilos. Es decir, va orientado
al segmento building, al segmento de construcción de edificios, de centros comerciales, de hospitales, de aeropuertos, pero también a la industria liviana. Hay que tener en cuenta que el grado de protección máximo es IP31 y está orientado para un ambiente controlado, un sistema ventilado, baja polución. ¿Ok? Hasta un nivel de altitud típico de 3.700 metros a nivel del mar, que es estándar con muchos fabricantes, ¿no? Entonces, orientado para ese segmento, un poco en la línea medium. Las capacidades pueden ser en módulo rack o murales, van de 50, 100 y 150 amperios, se puede aplicar hasta 8 en paralelo, llegando a 1.200 amperios. Es la línea activa de filtros activos, y algo interesante a comentarles es que en nuestro futuro se está volviendo cada vez más, o se está viendo cada vez más estos problemas de armónicos y factor de potencia. Así que están totalmente disponibles nuestras soluciones y cualquier inquietud técnica, consulta, mayor detalle, por favor, van solicitando a través de nuestro canal EcoExpert y INET. ¿Ok? Con esta parte culmino. Me gustaría saber si se tiene alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a lo que hemos brindado el día de hoy. Julio, muchas gracias por la presentación. Sí, hay preguntas ahí en el chat. 3 preguntas y, bueno, están levantando la mano. Pueden abrir el micrófono para hacer esas consultas. Vamos aprovechando a ver por acá el chat. Sí, como vemos por acá el chat. Acá. En la esquina ahí, exacto. Listo. A ver, vamos por acá. Consulta. Jefferson Pierre Cantor Ríos. ¿Puedo poner filtros activos de diferentes marcas en paralelo que tengan el mismo protocolo de comunicación o es mejor que sean la misma marca? Y para la sincronización, ¿se puede programar maestro esclavo con equipo de serie o se debe agregar algún accesorio? Ok, entonces los filtros activos tienen patentes desde lo que es el control y el sistema de potencia. Entonces los filtros activos de indistinta marca no son compatibles. El control pueden tener el mismo protocolo de comunicación, modos, por ejemplo, RC485 o modos TCP/IP, pero no son compatibles debido a que no tienen el mismo algoritmo de seguimiento de factor de potencia, por ejemplo. Entonces, los filtros son paralelo y se van a lograr estar en paralelo siempre y cuando sean del mismo modelo y fabricante, ¿ok? Los filtros activos se pueden aplicar en paralelo en Schneider. El Accusai solamente necesita de un cable Ethernet que comunique internamente del filtro 1 al filtro 2. Los filtros activos se conectan en paralelo, así que al adicionar un filtro se necesita un interruptor de protección externo y los filtros activos necesitan de una señal de corriente. Entonces, esa señal de corriente es para un grupo de filtros, en el caso de Accusai, hasta 12 equipos. Por acá un diagrama referencial de cómo se conecta un filtro activo. Entonces acá vemos un filtro activo Accusai PCCN de la gama avanzada de filtros activos. Se conecta en paralelo, no va en serie, se conecta en paralelo y se vuelve una fuente de tensión que entrega corriente y las cargas distorsionantes como luminares LED o SPL u otras cargas monofásicas van siendo compensados. Cuando no existe un filtro activo podemos tener este escenario donde la distorsión está en 20% medido por el propio filtro. Bueno, acá no le hemos dibujado el filtro, pero esta es la pantalla del filtro. 20%, 19.2. Y con un analizador externo clase A, 17.14%. Entonces vemos por ahí un poco la precisión y cuando se activa el filtro activo, vemos que mejora a 1%. Entonces acá se adiciona un interruptor de protección y necesitamos medir las 3 fases. Se recomienda los 3 transformadores de corriente que llevan la señal a un filtro. Si se adiciona otro filtro, entraría por este lado un interruptor de protección y simplemente un cable de comunicación Ethernet estándar, categoría 5, de recomendación por algún efecto de ruido, categoría 5, y el filtro entra en comunicación. El primer filtro puede ser esclavo y maestro y el segundo esclavo. Si queremos que sean esclavos, si queremos que sean maestros, los dos serían maestros, y así sucesivamente, ¿no? Hasta 12 equipos en paralelo. Bien, entonces,
Esa es la instalación, no es nada complejo, es como un tablero eléctrico o podemos decir como un banco de condensadores. Se necesita señales de corriente para que el filtro activo entienda qué es lo que está pasando en el sistema eléctrico. ¿Ok? Espero haber respondido esa primera pregunta. La segunda pregunta nos dice Brian Mesa, ¿el filtro APF se puede usar, por ejemplo, en una planta pequeña reencauchadora de llantas? Los filtros activos se pueden conectar en serie porque hay problemas de resonancia. Los filtros activos APFs, si estamos en un ambiente aceptable para un IP31, sistema de ventilación y baja polución, la solución APF no tiene ningún inconveniente de funcionamiento y es una opción para esta planta pequeña reencauchadora. ¿Ok? Los filtros activos se pueden conectar en serie que hay problemas de resonancia. Los filtros activos no generan efectos de resonancia. Los filtros activos que buscan compensar los armónicos se conectan siempre en paralelo. Siempre se conectan en paralelo, no se conectan en serie. Al igual que un condensador de potencia, tampoco se conecta en serie. Siempre la conexión es en paralelo. ¿Okay? ¿Podría compartir el material mostrado? Sí, no hay ningún problema. A todos los inscritos a través de INET, a través de Ronald, estará enviando las presentaciones. ¿Qué es lo más recomendable? Nos pregunta Arquitecto Rojas. Dimensionar un filtro activo antes de operar la planta con el diseño de las instalaciones y equipos o después cuando se están instalados para reconocer los armónicos en operación. Realmente nosotros cuando vemos un proyecto, por ejemplo, hablemos de un proyecto de un hospital, no sabemos finalmente qué tipo de cargas se van a conectar. Podemos tener un resonador con alta distorsión o podemos tener un equipo biomédico muy sensible o muy robusto y eso es muy variable dependiendo del fabricante de los equipos que van dentro de un hospital. Entonces, nosotros podemos partir de la capacidad del transformador y darles valores de THDI, THDB para calcular la corriente armónica próxima después de una instalación. Entonces, la capacidad de un filtro se define en corriente. Como han observado, un filtro activo en Schneider puede ser desde 20 amperios hasta 300 amperios. Esa corriente se calcula en base a la potencia reactiva. ¿Cuánta potencia reactiva se necesita y en qué nivel de tensión se va a instalar? Se traduce en corriente. ¿Me sale 100 amperios? Yo necesito 100 amperios para compensar la energía reactiva con el filtro activo o con el compensador estático. Es corriente. En corriente armónica, sí es un poco más interesante y también más especializado. El primer dato es conocido. ¿Cuál es la corriente que demanda, que va a consumir aquel hospital, por ejemplo, como proyecto? ¿O cuál es ese valor de THDI que va a existir? Normalmente recomendamos tomar valores de THDI del 30%. Con ese valor de THDI del 30% y la corriente de demanda, entonces calculo la corriente armónica. Me sale 100 amperios, necesito un filtro de 100 amperios. Corriente reactiva, corriente armónica, hacemos la suma, que no es una suma directa, sino es una suma vectorial. La raíz de la corriente reactiva al cuadrado más corriente armónica al cuadrado me sale 300 amperios, necesito un filtro de 300 amperios. ¿Qué es lo que pasa con los hospitales, por ejemplo, que estamos hablando un poco de ese caso? Los hospitales se dimensiona un transformador y muchas veces se sobredimensiona hasta un 50%. Entonces necesitamos conocer el factor de carga. Si el factor de carga es 70, 80%, entonces también este cálculo con base nominal podemos bajar esa capacidad. Entonces en los diseños que nosotros proponemos, por ejemplo, con la línea APF, por acá vamos a ver algunas fotos, APF, por acá, por ejemplo, este es un diseño de un tablero con la línea APF. Se observa que tenemos 3 módulos de filtros activos. Cada módulo es de 150 amperios. En total tenemos 450 amperios. En el cálculo nos ha salido 600 amperios. Pero cuando ingresaba el proyecto, había una necesidad máxima de 300 amperios. Entonces podemos generar una modularidad escalable. Esa es la palabra, modular y escalable. Entonces colocamos filtros, posiblemente en el inicio de la producción, en el inicio del hospital, del centro comercial, solamente se utilice 2 unidades y a futuro dejar espacios disponibles. Debido a que también en los proyectos
las primeras compras o el primer escenario de todo el equipamiento eléctrico que existe mayor presupuesto que después de aplicar el proyecto, ¿no? Cuando ya se culmina el proyecto, adquirir una solución adicional es un poco complejo por el tema económico. Entonces, dejar una solución quizás con un factor de carga del 50%, 2 equipos, y a futuro dejar el espacio disponible incluso con los interruptores. Acá nos falta, por ejemplo, poner un interruptor y un equipo adicional. Este es el diseño de un módulo de filtro activo que va a ser escalable conforme las cargas sigan aumentando, exista ampliación, podemos llegar acá hasta 600 amperios. ¿Ok? Es una recomendación que los filtros nazcan o se generen dentro del proyecto. Incluso acá podemos colocar solamente una unidad y si a futuro se necesita más, se hace el estudio de calidad de energía, ¿no? Pero con estos cálculos previos, normalmente no hay problema, ¿no? Si nosotros sobredimensionamos un filtro activo, el filtro activo va a estar más holgado y va a generar menos calor, por ejemplo, es un beneficio. Lo contrario, si un filtro es muy pequeño y la capacidad que necesita es más, se va a verificar que se va a adicionar algunos módulos y somos un poco más estratégicos en brindar una solución. ¿Ok? Entonces, por ahí un poco la respuesta a aquella consulta que nos indicaba. Es mejor generarlo con el proyecto, ¿no? Es más viable en la parte económica. Ricardo Limaimanta, nuestro amigo, hace mucho. ¿Es factible optimizar y dimensionar filtros activos considerando que mi red tiene variadores instalados por diferentes puntos y no están agrupados? ¿Cuál sería? Bueno, depende de la agrupación. Si estamos en lugares muy lejos, se recomienda que el filtro activo se mueva lo más cercano a la carga. Pero si existe escenario donde se pueda englobar, digamos, en forma total a los variadores, podemos compensar de forma global, ¿no? Si dentro de esa arquitectura existe variadores de velocidad con otras cargas que son asociadas y tienen problemas con armónicos, la recomendación es orientarnos a perseguir a los variadores de velocidad y aplicar un filtro cerca del variador de velocidad, así liberar a las cargas que tienen ese impacto de armónicos. Dependería del diagrama unifilar y también de las distancias de donde se ubican los variadores de velocidad, incluyendo la potencia. Si es un variador de 300 HP y se encuentra a 100 metros del punto de la subestación, entonces recomendaríamos un filtro cercano a ese variador de velocidad, ¿no? ¿Ok? Un poco va a depender también de esos escenarios. ¿Cuál es el alcance del costo para un modelo Acusai PCC Plus hasta 300 amperios, Antonio Gómez? Bueno, ahí te invito que puedas conversar con Ronald de INET y te puede enviar una propuesta económica del costo de un filtro activo. Si queremos ver un precio aproximado, el banco de condensadores que tradicional está por acá, que solamente son condensadores, contactores, interruptores, el valor es como 1. Un banco con reactancias o filtros pasivos, el valor viene a ser casi el doble. Y cuando hablamos de un filtro activo en comparación de un banco, posiblemente sea 3 veces el costo de un banco tradicional. ¿Ok? Más o menos ese es el ratio. Si queremos más exactitud, por favor ahí con Ronald y puede contactarse y ver los detalles. ¿Ok? Si se tiene cableado con temperaturas elevadas, puede ser por armónicos. Primero revisemos la parte eléctrica. La parte eléctrica de los correctos ajustes y torques en los terminales de los cables. 2, el efecto Ferranti si son cables subterráneos, que también por ese efecto se generan sobretemperaturas. Y 3, el desequilibrio que puede existir por las cargas no bien distribuidas. Y con ello viene justamente también el análisis de armónicos. Muchas veces el cable, al percibir armónicos, lo que se afecta es el aislamiento, la chaqueta, porque los armónicos al ser de alta frecuencia van a la parte superficial del cable y generan temperaturas elevadas, desgastando más el aislamiento. Van a la parte superficial del cobre, no van al núcleo del cobre, sino a la parte superficial por efecto de armónicos. ¿Ok? Bueno, por ahí nuestro grupo de INET deja un formulario para la emisión de certificados. Por favor, hay un link que están colocando. 5:28 p.m. está el link. Así que inscríbanse y van a tener el certificado sin ningún costo de por medio. ¿Cuánto es la distancia recomendable para BFD y la instalación de un filtro? Bueno, no hay una recomendación de distancia. Un filtro puede operar a 200 metros de un variador de velocidad sin ningún problema.
El efecto va a estar posiblemente en los cables. ¿Cuánto va a soportar de armónicos el cable para compensar esos armónicos cercanos al filtro activo? El filtro se vuelve la fuente que va a entregar el armónico hacia el variador. Si la distancia es larga, los cables todavía van a sufrir por ese efecto de armónicos, ¿no? ¿Dónde es más recomendable instalar por áreas en forma distribuida cerca del tablero de control o centralizado para todas las plantas el banco de filtros activos en una subestación? La parte técnica siempre será cercano a la carga, muy parecido a un banco de condensadores. ¿Dónde es más óptimo el uso de un banco de condensadores? Cercano a la carga. En el punto donde se ubica la carga es el punto ideal para aplicar un banco de condensadores o un filtro activo. Pero lamentablemente en aspecto técnico eso no se vuelve tan viable. Si tenemos muchas cargas y colocar un banco de condensadores o un filtro activo por carga puede ser complejo. Así que nosotros para el filtro activo, por el tema de costo y ser más óptimos, en el costo sobre todo, buscamos agrupar cargas o en forma global compensar las cargas. Más que todo buscamos centralizar un conjunto de cargas para compensar con un solo equipo al conjunto de cargas. Un centro control de motores es ideal, por ejemplo, aplicar un filtro activo. Un tablero de iluminación, ideal para aplicar un filtro activo, ¿no? Entonces, buscamos agrupar conjuntos de cargas que sabemos que generan alto índice de distorsión. ¿Esos filtros protegen fallas de sobretensión, bus DC en el variador? No. La sobretensión es otro aspecto de calidad de energía. La sobretensión puede venir de la red eléctrica. Entonces, una sobretensión, el filtro activo incluso se protege. El filtro activo se protege frente a sobretensiones. Jacqueline nos dice, ¿cuáles son los límites de THDI y THDB establecidos por la IEEE 519 para sistemas de baja tensión? Lo hemos mostrado y por acá lo repetimos un poquito. ¿Cuáles son los límites de la IEEE 519-2024? Tengamos en cuenta que esto ha evolucionado. La IEEE 519 nace en 1981, evoluciona en 1992, nace como un análisis de compensación de energía reactiva de equipos semiconductores, que se da cuenta que existen armónicos y profundiza más el análisis en armónicos. Así que en 1992 pone unas bases técnicas muy fuertes en el análisis de armónicos, como es el análisis de pulsos de los equipos semiconductores, por ejemplo. En el 2014 hace una actualización en mejora de los indicadores de THDI y THDB, y en el 2022 finalmente consolida técnicamente y adiciona las energías distribuidas como análisis y se enfoca a otras normativas de energías renovables, ¿no? Que es el avance tecnológico que se viene viviendo. Entonces nos preguntaban del THDI y del THDB. Para baja tensión en THDB podemos decir el 8%. El THDI, no hay normativa que hable del THDI. La IEEE 519 toma el THDI en máxima demanda, denominado TDD. Y acá observamos ese valor de TDD. Y en baja tensión, de 120 voltios a 69 kilovoltios, dependerá de la estabilidad que brinda la potencia de cortocircuito. En el sistema más débil, se recomienda que el THDI máximo en máxima demanda no sea mayor a 5%. ¿Ok? Entonces, esas son las tablitas de la IEEE 519-2022. ¿Ok? Es lo que se tiene que tener en los estudios de calidad de energía. Bien, entonces culminamos creo que por acá algunas consultas adicionales y si por ahí no tomamos algunas inquietudes, por favor escriben a Ronald o por ahí también están mis datos, con mucho gusto estamos atendiéndolos. Paul, creo que me quedé por acá. José nos pregunta, ¿el sistema fotovoltaico a partir de qué potencia se podría requerir estos equipos? Bueno, los sistemas fotovoltaicos nosotros hemos compensado en algunos proyectos buscando entregar energía reactiva. Un sistema fotovoltaico te entrega potencia activa, ¿cierto? Mayormente te entrega la potencia activa. ¿Qué pasa si a un sistema fotovoltaico le conectamos un motor? Así, de forma sencilla, simplificada. El motor necesita de potencia reactiva y potencia activa. Si el sistema fotovoltaico te entrega solamente potencia activa, vas a necesitar de la potencia reactiva para el funcionamiento de la carga inductiva. Entonces, aplicamos compensadores estáticos, EBC, para que ser la fuente hacia la carga final. Entonces, el sistema fotovoltaico va a depender de la potencia. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que el sistema fotovoltaico puede generar armónicos.
y si buscas compensar con condensadores, existirá una afectación al condensador, motivo por el cual se usa el compensador estático. No hay límites, el compensador estático son potencias de 100 kilobar, llegando a 2.500 kilobar a más, ¿no? Va a depender de la potencia del sistema fotovoltaico y el análisis en compensación de reactivos. Paul nos pregunta, actualmente mi banco de condensadores tiene una capacidad de 135 kilobar, ¿ok? Para poder cambiarlo a la línea DBC Plus tendría que colocar dos en paralelo. Es cierto, sí, porque los módulos que tenemos habilitados para Perú vienen en 100 kilobar, dos módulos serían 200 kilobar. Tendrías una holgura así, una potencia superior, los dos se conectan en paralelo y si necesitas 135, cada EBC te entregaría la mitad de 135. Trabajan de forma equitativa, se distribuye el trabajo y así también garantizan la expectativa de vida útil de los dos equipos. ¿Los armónicos pueden ser una causa de daños a banco de condensadores tradicional? Sí, los armónicos realmente es la principal causa de daños a los condensadores. Antes la principal causa era la ventilación, que también hay que tener en cuenta. Un banco de condensadores tradicional tiene una temperatura de disipación de calor 3 watts por cada kilobar instalado. Y la temperatura ambiente debe ser menor siempre a 30 grados centígrados. Bien, ese era el primer aspecto. Muchas veces se olvidaron del mantenimiento, de la ventilación, altas poluciones y el condensador aperturaba por este ambiente no aceptable. Pero ahora se ha visto en mayor porcentaje que los condensadores tienden a dañarse más rápido y de forma más recurrente cuando están en un ambiente con armónicos. Así que evaluemos los armónicos. Una práctica interesante para entender los armónicos con banco de condensadores y el efecto de resonancia es desconectar al banco de condensadores y verificar cuál es el valor de THDI. Conectar los pasos paso a paso y ver cómo se amplifica el valor de THDI. Hemos tenido casos que desconectábamos el banco de condensadores y el THDI era 10%. Se activaba el banco de condensadores, pasaba a 15, 20, se activaba otro paso, 25 y llegaba incluso al 30%, 3 veces la distorsión. ¿Qué es lo que pasa? El banco de condensadores almacena energía, si esa energía está sucia, está con armónicos, entrega amplificación. Entonces hay que tener en cuenta, es una práctica interesante, el banco de condensadores puede amplificar armónicos. Los estudios de calidad de energía se tienen que realizar con el banco de condensadores desconectado para ver la verdadera realidad de lo que genera la carga. Si se realiza un estudio de calidad de energía con banco de condensadores conectados, realmente nos falta el otro escenario, porque se tienen que captar el funcionamiento de las cargas y el banco de condensadores no nos ayuda en ello. Bien, y finalmente, Walter, ¿estos filtros protegen de fallas por sobretensión al VDC? Bueno, no, los filtros activos no protegen frente a lo que es sobretensión. Los filtros activos se protegen frente a la sobretensión. ¿Ok? Bueno, creo que por ahí respondimos la mayor parte de consultas y pasamos, Ronald, me parece allá a la parte final. Sí, Julio, muchas gracias más bien por la ponencia, por la respuesta a cada una de las consultas. En mención se dejó el link para esto, es más que nada para poder llevar el registro de todos los participantes y poder emitir su certificado de participación.